Creo que aquí ya se estabilizó un poquito. Bueno, entonces, como les comentaba hace un instante, para poder mirar el tema de qué comprar, es bueno remitirnos a la experiencia del pueblo de Israel en tiempos de la esclavitud en Egipto, ¿sí? De Egipto, de la esclavitud. Y el tiempo de permanencia en el desierto es el tiempo que los israelitas han tenido para poder aprender a vivir en esa independencia. Pero como les comentaba hace un instante, la experiencia de los israelitas era como lo que sucede muchas veces o lo que nos sucedió a nosotros cuando tuvimos que salir de nuestras casas, que dependíamos de papá y mamá y tuvimos que empezar a aprender a vivir por nosotros mismos, ¿sí? Eso fue lo que tuvieron que vivir los israelitas. Entonces, era todo un problema aprender a vivir de esa manera, porque era aprender a decidir qué tengo que hacer, qué voy a comer, ¿sí? Qué productos voy a cultivar en la tierra prometida, qué cosas, qué cosas voy a consumir, ¿sí? ¿Dónde voy a construir mi casa? ¿Cómo la voy a construir? Es decir, es un pueblo que vivía totalmente sujeto a una dependencia cuando estaba en la esclavitud y tiene que aprender durante ese periodo de tiempo, mientras llegaba a la tierra prometida, a aprender a escoger cómo vivir. ¿Hasta ahí vamos bien con todos? Sí, señor. Bueno, Sí, muy bien. señor. Pero Dios, que fue el que los liberó de la esclavitud, no los iba a dejar a ellos tirados, pensando de qué manera iban a vivir. Y entonces Dios empieza a modelar en ellos lo que él quería que fuera su pueblo. Les empieza a dar un montón de leyes donde les indica cómo vivir, cómo repartir la tierra, cuánta tierra le corresponde a cada uno, en fin. Jorgito ponía un ejemplo muy simpático. Él decía que era como si nosotros cogiéramos a todos los desplazados de Bogotá y los mandáramos a una tierra, a los llanos, y se les dijera que esa tierra es de ellos. Entonces, en ese momento, si a ellos se les dijera, por ejemplo, qué productos tienen que cultivar, de qué manera tienen que trabajar la tierra, cómo van a lotear los terrenos, qué terreno le corresponde a esta familia y cuál a esta otra, cuál va a ser el tamaño del terreno dependiendo de si es una familia de 5 hijos o si es una familia con un solo hijo o si es solamente la pareja, cómo, por ejemplo, hay que cuidar a los abuelos, en fin. Eso fue lo que hizo Dios con el pueblo elegido cuando lo lleva a la tierra prometida. Pero digamos que Dios no lo hizo de esa manera como les acabo de decir, ¿no? Sino que, sino que digamos que lo que hizo Dios fue dar la ley para que a través de la ley ellos aprendieran cómo debían vivir. Y Dios, a través de la ley que le fue dando a su pueblo, les fue enseñando, por ejemplo, cómo debían distribuirse la tierra. Y si ustedes se acuerdan, la tierra de Canaán, la tierra prometida, se distribuyó en una serie de tribus. ¿Cuántas tribus eran? 12. 12 tribus. Y Dios les mostró que ellos debían hacerlo de esa manera, ¿cierto? Y a cada una de las tribus que corresponde a cada uno de los hijos de Jacob, les fue diciendo a dónde debían vivir, ¿sí? Y les iba diciendo a cada uno de ellos cómo debían cultivar, qué debían cultivar. Entonces, esta tribu cultiva trigo, esta tribu cultiva el maíz, hortalizas, ¿sí? Y digamos que al pueblo le dio la manera como debían vivir. De tal manera que Dios les fue ayudando a facilitarles todo para que ellos no sufrieran tanto en este proceso. Y si cada persona aprendía a
ser dócil a lo que Dios le indicaba, podía ser feliz, pero si no, pues se amargaba la vida. Entonces, por ejemplo, si Dios le pide al pueblo o a determinada tribu, ustedes tienen que cultivar lechugas, y ese pueblo entiende que lo que tiene que cultivar son las lechugas, pues el pueblo va a saber vivir bien, porque del otro pueblo va a recibir la alberca, del otro pueblo va a recibir los tubérculos, del otro pueblo va a recibir la carne, en fin. Pero si alguien se pone resistente, dice, yo por qué tengo que cultivar lechuga y no puedo cultivar nabos. Entonces, en ese momento se opone a lo que Dios le propone, y en ese momento la vida de tal o cual persona o de tal o cual pueblo empieza a complicarse. No sé si hasta este momento me entienden lo que les estoy comentando. Claro que sí, Ray. Entonces, esto fue lo que hizo Dios con el pueblo al llevarlo a la tierra prometida y al insertarlo en esta tierra, ¿sí? Y fue enseñándole al pueblo todas las leyes y las normas que debían seguir para vivir, que las iba dando el mismo Dios, ¿sí? Empezando por la norma más importante. Si para nosotros los cristianos, los que hemos conocido a Jesús, el mandamiento principal es el mandamiento del amor, para los judíos en el Antiguo Testamento había un mandamiento que era el más importante, y es el que se conoce como el Shema. ¿Ustedes han oído escuchar del Shema? Shema. Shema quiere decir escucha, y ese era el mandamiento más importante para los judíos. Ese mandamiento, como decía así: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el mismo mandamiento más importante que nos enseñó Jesús, ¿cierto? Sí, Señor. Entonces, Dios le mostró a los israelitas que no tenían que inventarse nada, sino que Dios les enseñaba cómo tenían que rezar, cómo tenían que sentarse, cómo tenían que bañarse, cómo tenían que criar a los hijos, cómo podían disponer sus tiendas, cómo podían mantener sus animales, cómo debían cosechar, en qué épocas, cómo debían reunirse para el culto, cómo debían dirigirse a Dios. Y dentro de toda esa organización, Dios pensó en una porción de ese pueblo para que se dedicara exclusivamente al culto divino. ¿Ustedes se acuerdan cuál de las tribus de Israel es la tribu que Dios apartó para que se dedicaran exclusivamente al culto? ¿La tribu de Judá? No, no era la tribu de Judá. ¿No? No. Eran los que tenían la función sacerdotal en el Antiguo Testamento. Los levitas, la Leví. La tribu de Leví. Entonces, los levitas eran los que tenían como función encargarse del culto. Y entonces, pues, el buen Dios, que al establecer este orden en la sociedad, no podía, digamos, dejar descuidado a ninguno. Si a los levitas les dio la función exclusiva de dedicarse al culto, es decir, ellos no se dedicaban ni a cultivar, ni se dedicaban a trabajar la tierra, ni se dedicaban a, no sé, a comerciar los productos, no. La función exclusiva de los levitas era el culto. ¿Sí? Entonces ellos no cuidaban animales, no cosechaban, y de alguna manera ellos debían sostenerse. ¿De qué manera creen ustedes que Dios dispuso que los levitas debían tener su sustento? ¿Por medio de los diezmos? No. Bueno, vamos bien por ahí, exacto, Luisa. O sea, Dios le enseña al pueblo de Israel que para que pudiera existir una casta sacerdotal que se dedicara solo al culto, entonces todo el pueblo de Israel debía aportar algo para que los levitas pudieran vivir, para que pudieran subsistir. Entonces, ya. Después de ese proceso de purificación donde Dios les dice qué es lo que deben hacer,
Entonces Dios les enseña a los judíos a aportar una serie de contribuciones, digámoslo así, para el sostenimiento del culto, pero también para el sostenimiento de los levitas. Ahí es donde es importante distinguir esos tres términos que ven en la pantalla. ¿Cuáles son? Diezmo, ofrendas y primicias. Diezmo, ofrendas y Y primicias. primicias. ¿Sí? Que ¿No es lo igual mismo? también vamos a hablar más concretamente de la limosna. Entonces, Dios empieza a enseñarle al pueblo que debían ofrecer unos tributos a Dios. ¿Sí? Uno de esos tributos es lo que se llamaba las primicias. No sé si alguno recuerda qué es una primicia. Lo que se gana en el primer día de sueldo al iniciar el año. No, es el primer sueldo obtenido por una persona en su vida. Es lo primero que le concede al Señor. En el caso de los agricultores, en el tiempo de antes, pues era la primera cosecha, lo que se le entregaba al Señor como la primicia. Exacto, exacto, Gloria. Y lo que había dicho Luz ahorita, pues igual también está bien, ¿sí? Es decir, recuerden que el pueblo de Israel, cuando llega a la tierra prometida, llega a vivir de la tierra y vivir de los animales. Entonces, las primicias era lo primero que la tierra Bueno, producía. ¿Sí? Las primicias era el primer fruto de la tierra o la primera cría de los animales. Incluso los judíos debían también entregar como primicia a su hijo primogénito. Entonces, usualmente el hijo primogénito pasaba a ser parte de la casta de los levitas. Pero en el Antiguo Testamento, el Señor pedía para Dios que los israelitas apartaran el primer fruto de su cosecha, la primera cría de su ganado, y siempre como digamos, el primer fruto de aquello que ellos obtenían, y ellos debían entregarlo a los levitas para el sostenimiento del culto. ¿Hasta ahí va claro para todos? Sí, señor. sí, Listo. señor, bien clarito. Entonces, esas son las primicias. Y las primicias se diferencian de lo que se llama el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El 10% del sueldo. El 10% es una décima parte de lo que se ha obtenido. Entonces, como estamos hablando de una sociedad agrícola y una sociedad que vive del campo, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que hacían en ese entonces los, los israelitas? Entonces, recordemos que ellos no eran grandes latifundistas, ellos llegaron a vivir en pequeños territorios. Entonces, lo que usualmente hacían era que ellos pesaban los frutos que tenían y de eso que pesaban apartaban una décima parte para darla a los levitas. ¿Sí? Una de las finalidades de dar esa décima parte de lo que producía la tierra o los animales a los levitas, por decir algo, si habían 10 crías, pues entonces de esas 10 crías, una décima parte que sería una cría, la darían a los levitas, además del primogénito, ¿no? Entonces, una de las finalidades era precisamente que los levitas pudieran tener cómo poderse sostener. ¿Sí? Pero adivinen también cuál era la otra finalidad por la cual los israelitas estaban obligados a dar el diezmo. El diezmo. A ver si alguno se apunta. Hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros damos el diezmo en una parroquia, ¿qué se puede sostener con el diezmo en la parroquia? La iglesia,
los gastos Sí. de la iglesia, Ajá. el sacerdote, los empleados, creo que ¿Y una parte para los misioneros? Y una parte para, Para los misioneros. bueno, también se puede llevar de pronto para las misiones, ¿cierto? Pero resulta que la sociedad israelita, según lo que Dios le enseñaba al pueblo hebreo, pues era una sociedad que tenía también que pensar en los que no tenían. Entonces, en esta primera sociedad judía, pues también habían viudas, habían pobres que no tenían tierra, habían personas que estaban lisiadas, habían personas que no, habían personas que no tenían absolutamente nada. Entonces, eso que se recogía como diezmo, además de que podía servir en parte para el sostenimiento del culto, el sostenimiento de los levitas, también los pobres. para los pobres. Entonces, los levitas recogían todo eso que le ofrendaban y lo depositaban en grandes graneros y lo distribuían de tal manera que ellos hacían llegar también alimentos a, por ejemplo, una persona enferma, a las viudas que no tenían cómo sostenerse, a los pobres que no tenían un medio para poder sustentarse por sí solos. ¿Hasta ahí estamos claros? Clarísimos, Fray. Bueno, entonces, recogiendo un poco lo que les estaba diciendo, Dios le pedía a los israelitas que de lo que ellos producían habían dos tipos de contribuciones que eran de Dios, no eran de ellos. Es decir, ellos no eran los dueños de ellos. El dueño era Dios. ¿Cómo se llaman esas dos contribuciones que hemos dicho hasta ahora? Diezmos y primicias. Diezmos y primicias. ¿Qué es la primicia? La primera parte de la ganancia de las cosechas. Exactamente. La primera cría, el primer fruto, etcétera. Lo primero que daba la tierra, ¿cierto? ¿Y qué es un diezmo? La décima parte. La décima parte de lo que se da o de la cosecha que se obtiene. La décima parte de la cosecha o de lo que se obtiene, ¿sí? Ellos eran, digamos, libres de poder disponer de esa primicia o de ese diezmo, según lo que les mostraba Dios. ¿Qué me dicen ustedes? Pues, Fray, yo creería que como era una ley, pues ellos la cumplían. Exactamente, es decir, para el pueblo, para los judíos no era potestad. No era potestad si ellos daban o no daban la primicia o el diezmo, es que lo pedía Dios y eso ya no era de ellos, sino de Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde entra también una tercera forma de contribución que ya marca una diferencia respecto a estas dos, ¿sí? Resulta que si yo en medio de mi comunidad veo un pobre que no tiene algo que dar y de lo que yo tengo le puedo compartir, yo puedo dar de lo mío para poderle calmar la necesidad a ese hermano, ¿sí? Si yo veo que, por ejemplo, un hermano no tiene el vestido que necesita y yo le puedo compartir de mi vestido a ese hermano, yo le doy de lo que tengo. Si yo veo que hay una viuda que no tiene el suficiente alimento y yo puedo compartir de lo que he producido en mis cultivos, yo puedo sacar de allí. Y de allí es de donde sale entonces el concepto de limosna. Entonces, la limosna, a diferencia de la primicia y del diezmo, era algo que no estaban obligados los israelitas a dar, sino que era algo que ellos ofrecían voluntariamente cuando ellos veían las necesidades de otros. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí. Fray, yo tengo una pregunta, una inquietud, la puedo hacer, pero Claro, es, Luisa, adelante. a ver, es que estamos hablando de israelitas y de los hebreos, ¿son los mismos o Sí, del pueblo hebreo y el pueblo israelita? Yo en la palabra se he escuchado y ahorita que su merced lo ha nombrado, que el pueblo hebreo y que los israelitas, ¿son los mismos o son otros? sí, Luisa, cuando hablamos del Antiguo Testamento y hablamos de israelitas y de hebreos, estamos hablando del mismo pueblo. ¿Del mismo pueblo? Sí, señora. Ve Sí. usted. Yo Bueno, pensé que eso eran dos. Bueno, gracias. ajá. Bueno, ahora yo quiero hacerles una última pregunta para con esto ir cerrando este encuentro. ¿Sí? ¿Ustedes creen que cuando Dios invitaba a las personas a dar eh, de los frutos de la tierra, por ejemplo, cuando hablamos del diezmo, ¿sí? De eso que producía la tierra, ¿qué era lo que ellos tenían que darle a Dios? ¿Sí? Por decir algo, hay un cultivo, ¿sí? Y el cultivo da diferentes calidades de fruto, ¿cierto? Sí. ¿Qué era lo que tenían que darle ellos a Dios? Por ejemplo, si hablamos propiamente del diezmo, ¿sí? De eso que tiene ahí la tierra, ese 10% que ellos escogen, ¿qué es lo que deberían de escoger para Dios? Lo mejor. Lo mejor, ¿cierto? Lo mejor, sí. Lo que deberían de escoger es lo mejor porque ¿para quién es? Para el dueño, Para Dios, para Dios, para Dios. Para Dios, para ¿sí? Dios, para el dueño de todo. Exactamente. Dios es el que les dio cómo sustentarse. Entonces, Sí, claro. ellos debían retornarle a Dios lo mejor de lo que Dios les dio. Y lo mismo tenían conciencia los judíos hablando de, de, de la primicia, aunque la primicia era la primera cría, pero usualmente se esperaba que la primera cría fuera la más sana, pero también de la limosna. Cuando iban a compartir algo con el hermano, no le iban a dar lo que les sobraba, sino lo mejor, porque era lo que Dios les pedía. ¿Sí? Entonces, ahí, y eso es lo que vamos a retomar la próxima semana, es lo que el Señor nos invita a nosotros cuando tenemos que pensar en qué comprar. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar qué comprar para nuestro servicio en el comedor, ¿sí? Y entonces uno empieza a decir, uy, ¿qué voy a comprar? Tengo 300,000 pesos para hacer el mercado, yo tengo que hacerlo rendir, pues me voy a ir a la tienda del Lichigo y resulta que está esa papa por allá que está ahí a punto de perderse, con gusanitos, toda la cosa. Yo la compro y entonces yo empiezo y entonces yo la saco y no, yo le quito los pedazos que están dañados y con eso hacemos el caldito y con eso hacemos y con eso preparamos la comidita para nuestros niños o para nuestros abuelitos. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Pues mal, porque si eso está, pues que salga la mitad dañado, compra uno una arroba y no sirve, sino media arroba, pues mal. No, Fray, porque para Dios tiene que ser siempre lo mejor, de lo que esté, la mejor calidad de Sí, todo. claro, Para claro, lo Dios tiene que mejor, ser siempre, siempre todo lo mejor, ¿cierto? lo Y mejor, recordemos, claro. y recordemos que en Mateo 25 Jesús nos enseña que cuando lo hicimos con quienes, lo hicimos con Él. Cuando lo hicimos con eso, los más pequeños. Lo hicimos con el mismo Con Jesús. él, con el mismo Entonces, Jesús. entonces, eso es como para dejarles yo como un abrebocas para lo que vamos a ver a partir de la próxima semana. ¿Sí? Cuando el Señor nos invita a reflexionar sobre qué comprar, Él nos invita a que tengamos muy presente que para Dios tiene que ser lo mejor. Lo mejor. Sí. Nuestro servicio no es el servicio de una ONG ni el servicio en ese entonces estaba de alcalde de Bogotá Petro y Jorgito puso el ejemplo, ¿no? Entonces, este no es un comedor de Petro, así puso. Ahorita ya está de candidato a la presidencia, güey. Entonces, lo que nos decía Jorgito es, esto no es una obra filantrópica, esto no es simplemente un servicio para calmar el hambre, sino que es una obra para Dios. ¿Y a Dios qué se le da? Lo mejor. Lo mejor. Y fíjense que se le da lo mejor
de lo que nosotros podemos conseguir para el servicio, pero también se da lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de mi entusiasmo, lo mejor de mi sonrisa, lo mejor de mi cariño, lo mejor de mi acogida, ¿sí? Y todo ello está involucrado cuando nosotros pensamos qué es lo que debemos preparar para nuestro servicio, qué es lo que debemos conseguir a la hora de comprar para el servicio y qué debemos disponer nosotros en nuestro interior para entregarnos a esos niños, a esos abuelos, a esos miseritos, cuando nosotros vamos a dirigirnos a ellos en el servicio. No sé si esto queda claro. Sí, señor, clarísimo. Bueno, entonces, con esto quisiera dejar la reunión de esta noche y vamos a retomar haciendo mención de un texto bíblico que es uno de esos preceptos de la ley del pueblo judío que llega a Israel, que se encuentra en el Deuteronomio en el capítulo 26. Y vamos a mirarlo, a desmenuzarlo, vamos a mirar los términos que aparecen en esa cita de la legislación judía y vamos a mirar qué era lo que Dios invitaba a los judíos a vivir para poder organizarse ellos como sociedad, pero también para poder agradar a Dios con sus obras. ¿Claro para todos? Sí, señor. Bueno, entonces Clarísimo. vamos a pedir la bendición de la Santísima Virgen María y los invito a que el próximo miércoles nos unamos todos y vamos a seguir profundizando en lo que nos invita el Señor cuando nos lleva a reflexionar sobre el sentido de qué es lo que debemos comprar para el servicio. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.